Pero bueno, ya entrando ya en materia, Jorge, ¿hablamos de Iztecali? Sí, venga, Iztecali mejor. Iztecali. Iztecali, el pasado viernes la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer que luego de las negociaciones, que la verdad es que hay un gran error ahí por parte de Alfredo Álvarez, me parece a mí, hubo muchas consecuencias a raíz de esto, pero la gobernadora anuncia que va a ser hasta el otro año cuando se va a llevar a cabo este proceso de reforma a la ley de Iztecali. Ya incluso modificó el término, ¿no? Que va a ser un saneamiento, que va a ser más bien una especie de rescate para que pues los burócratas y el magisterio se sientan más tranquilos o más seguros con esta situación. ¿Qué lecturas, Jorge, y esto como pregunta al aire, ¿no? Para que lo puedas contestar, representa esto? Porque al principio, hace unas semanas, la gobernadora era muy clara y muy concisa, ya urge, el otro año vamos a tener un problema muy grande, tenemos que sacarla en diciembre. Ahora dice, vamos a sentarnos, había preocupación por la burocracia, nos vamos a tomar el tiempo para platicar con ellos y ver qué podemos trabajar en común. Y justamente ahí creo se centra todo en un planteamiento que hace la gobernadora. Dice, ya nos dimos cuenta que no basta con que nos reunamos con las dirigencias sindicales. Tremendo comentario, ¿eh? Nos tenemos que reunir con la base. Tremendo comentario. Eso, gobernadora, es lo más de izquierda que le hemos escuchado en las últimas semanas o años. Porque justamente eso es lo que también tuvo que haber hecho el Congreso del Estado, aún sin tener en la mano la iniciativa de reforma. Tuvieron que haberse reunido con las bases, tuvieron que ellos haber sacado también esa válvula de escape para poder tener, no tener la protesta que se vivió y que fue vergonzosa también por el pésimo operativo policíaco que se fue en el Baja Center de Playas de Rosarito, en donde ingresaron, irrumpieron y rompieron las ventanas. Nadie lo dijo, pero hay lesionados incluso. Hay dos personas lesionadas y donde tomaron este centro. Se entendía a partir de que no les habían tomado en cuenta, pero no se entiende cuando quien lo propicia, lo empuja o encabeza esa protesta es Guillermo Aldrete. Se hubiera entendido que hubiera sido la sola base y que hubieran tomado por asalto, incluso que hubiéramos dicho, pues casi, no necesariamente que esté bien, pero sí justificado totalmente. Pero no se justifica porque fue Guillermo Aldrete quien lo hizo. Cuando él sí ha estado en las mesas, que no son de trabajo, aquí los dijimos, son mesas donde solamente han intercambiado información, donde hay una especie de interlocución de decir, ok, está bien, vamos a analizarlo. Pero quien ha tenido la voz cantante ha sido la Consejería Jurídica y ha sido la Secretaría de Hacienda. ¿A quién va a afectar de manera directa esto? Porque de algún lado tiene que sacar el dinero con el que el gobierno del estado sigue subsidiando a Iztecali, que de acuerdo a lo que dijo Marco Moreno son 10,000 millones de pesos. ¿A dónde le van a aruñar? Hay que decirlo. Los presupuestos que tanto de la federación como el local, solamente un 10% tienen para maniobrar, para modificar, para nuevos programas, para nuevas acciones y para atender incluso rezagos. Lo mismo a los ayuntamientos. En los ayuntamientos es menos, es como el 5%. Todo lo demás ya está comprometido. Salarios principalmente, pensiones, todo ya está comprometido. Entonces, ¿de dónde van a sacar esos 10,000 millones de pesos que ya le urgía a Marco Moreno, porque eres el encargado de las finanzas, hacerlo? Obviamente será las líneas de los programas sociales los que se verán afectados. O seguir haciéndolo como se ha estado haciendo en estos momentos, que es a través de líneas de crédito. Exacto. ¿Por qué? Porque cada año, lamentablemente, y esto viene desde hace muchos años, no es de este gobierno exclusivamente, se han requerido realizar préstamos cortos, se llaman, que tienen que pagarlos en un periodo de un año para poder tener la liquidez suficiente para cubrir con los compromisos cada temporada. O sea, el gobierno cada año pide varios préstamos cortos para poder cubrir con las necesidades. Y esto, no llegamos al grado de como Kiko Vega, que pidió 17, 18 en 2 años, ¿no? Pero sí, cada año se piden a lo mejor unos 2, 3, para poder darle líquido, recurso al gobierno, poder cumplir con los compromisos y en la medida que llega el recurso federal o las aportaciones locales o los temas de impuestos, va cubriendo con esa propia deuda. Pero al final, esto representa que estemos pagando más por los servicios que se estén dando porque tenemos una deuda. A esto sin mencionar las deudas a largo plazo que generó Tsunami Millán, que generó el propio Kiko Vega, que son ya
deudas históricas, el propio Jaime Bonilla Valdés con la reestructuración de deuda que se hizo en su momento. Entonces, todo esto viene a afectar de muchas maneras, ¿no? al propio gobierno del Estado. Aquí el punto, digo, aparte de lo que estabas planteando, Jorge, que es realmente lo técnico, ¿no? Que es cómo le vamos a hacer, porque este año viene, obviamente, una situación más grave, es lo político, o entrando más bien en lo político, es Guillermo Aldrete, cuando se sienta en las mesas, no sabe defender las posturas que en público, a través de gritos, responde. O sea, cuando se han llegado a reunir, le dicen, mira, esta es la realidad que tenemos. Porque obviamente Alfredo Aldrete dice, sí, estamos de acuerdo, tiene que haber una reforma, pero que no afecten a los trabajadores. Ya cuando se sientan, no, pues imprime dinero, ¿no? Casi dice, algunas cosas por el estilo, le muestran, esta es la realidad que tenemos, los estados financieros, estos son los problemas que tenemos, ayúdanos a ver cómo podemos hacerle para que sin afectarlos a ustedes esto se solvente. Dice, no, pues no sé. O sea, pues imprimen más dinero, casi. Y además, Villa, aquí les dijimos, nunca estuvo real la modificación a los 68 años. Sí fue el planteamiento. Sí, se los pusieron sobre la mesa y todo el mundo se asustó y se tiró para atrás. Pero era realmente impensable, inverosímil que se pudiera llevar una reforma llevándolo hasta los 68 años. Hasta yo creo que en la Suprema Corte de Justicia lo tumban, ¿no? O sea, al igual que en el tema de las afores, al igual que todos los planteamientos que firmó la gobernadora, esos no estaban en la reforma real, en la iniciativa real. Y como lo comentamos desde aquel día y que no se dio cuenta también Aldrete, al final dice que va a haber una reforma. Sí. O sea, al final la gobernadora en ese documento firma, habrá una reforma a la ley de Iztacali. Es el punto 2 de los 7. Ajá. ¿no? O sea, Aldrete también está diciendo sí va a haber una reforma. Y se aplaudió él mismo, porque logró que sí va a haber una reforma. Sí. O sea, al final, miren, yo sí aquí estoy totalmente convencido que aunque la gobernadora le cambie de nombre, al final es una reforma y nos tenemos que acostumbrar a los temas técnicos también. ¿Cuál fue el error más grande? El pésimo manejo político, porque mientras que Alfredo Álvarez estaba aquí en el Congreso local recibiendo aplausos y odas por su gran gestión como líder y como el manejo de la política interna de Baja California, pues le estaban tomando por asalto y se estaba echando atrás la reforma Iztacali por el pésimo manejo político. Y otra vez, Jorge, la gobernadora tiene que salir a poner la cara por toda la ineficiencia que hubo alrededor de la gente que tenía que encargarse. ¿Qué le costó? Ahí te va un planteamiento que ahorita se me ocurre, Villa. Que es como en porque así somos aquí. Sí, es puro análisis al vapor. No, pero llevándolo al terreno futbolístico. ¿Ves? Y a mí me choca mucho cuando los cronistas lo dicen de esa manera, pero ahorita ya los entiendo. Y todo gracias a la reforma Iztacali, ¿no? Y entiendo, cuando van a tirar el penalti, como en este caso que falló Guiñac ante San Luis, que siempre el cronista dice, ¿de quién fue el error? ¿Fue acierto del portero o fue error del jugador? O sea, ¿quién verdaderamente tiene la responsabilidad cuando falla un penalti? Aquí, en la reforma Iztacali, ¿de en quién fue el error? ¿No? Y ya no hablamos hablamos que si fue de Alfredo Álvarez o de los tiradores, que en este caso, para mí, se falló un penalti, porque no se llevó la reforma, pero sí se va a realizar el próximo año. O sea, de todas maneras es como se falló el penalti, pero pasó el equipo, ¿no? Y aquí sí, creo yo, que quien falló el penalti, por así decirlo, o falló en la reforma, fue en el manejo político del tema. ¿Sí? Porque ya estaba orquestado en lo tema técnico y ya estaba bien planteado. Pero desde que no se atreven a sacar los puntos, es decir, que el gobierno del estado enseñe sus verdaderas cartas, porque esto no era un juego de póker, esto era realmente un análisis que era más profundo, es decir, estos son los puntos, los reales, con estos vamos a trabajar. Y que con eso, los sindicatos, que ya a quienes habían amarrado era el magisterio, pero la burocracia no pudo hacerlo de una manera correcta. Un pésimo manejo de Guillermo Aldrete, que de pura chiripa le resultó para contener esta reforma. Un año al menos. Sí, pero se va a realizar. Sí, a lo mejor en marzo, para abril o para mayo, quién sabe, se llegue a llevar a cabo la reforma. No era obviamente parte de los planes del gobierno del estado. Aquí está también una de las consecuencias del manejo político. O sea, por eso lo responsabilizamos tanto a Alfredo Álvarez por este tipo de temas. Porque no estaba o no estuvo él en las negociaciones y no ha estado durante todo este tiempo. Le han tenido que cargar la bronca a Hacienda,
le han tendido que cargar la bronca a la Consejería Jurídica, que si bien ellos son los que se encargan de definir jurídica y económicamente hablando, financieramente hablando, la reforma ley Iztacali no solo se puede ver desde un ámbito económico o de un ámbito financiero, tienen que verse todos los factores alrededor y todas las posibles consecuencias. Marco Moreno se encargó de su trabajo, este es el tema financiero. Pons se encargó de lo suyo, esto es lo jurídico. Cuando salen a negociarlo, ahí faltaba el tinte político, que era para tratar de llegar al acuerdo y ver qué es lo que mejor convenía. Ahí faltó ese engranaje, faltó el creativo, faltó el 10, faltó el 10 ahí, y ahí es donde se genera el problema. Faltó el 10 y quien terminó por ayudar a despresurizar el tema político fue un 5, ¿no? Un tipo como Gerardo Torrado, sí. o en el mejor de los casos como Dunga. Llegó Netza Jauregui, un Turrubiatis cualquiera. A falta de un 10, entró un contención, sí. ¿no? Que en este caso, un Germán Villa. Sí. Entró el 8, ya le van a decir el 8 pulmones del gobierno del estado, que es como el 8,000 Jauregui. Sí, el 8,000 pulmones. El 8,000 pulmones, que es Netza Jauregui. Entró a la ecuación, ¿eh? Netza Jauregui terminó por resolver este problema. Aunque usted no lo crea, entró. ¿Por qué? Porque quién, y se lo dijimos desde un principio, tenía el poder de los sindicatos desde su elección, Netza Jauregui. Con Guillermo Aldrete y con Selene Cota. Entonces, él tuvo que entrar porque no pudieron manejar el tema político y ya lo tenían hasta arriba. Como en la toma del Baja Center, fue un pésimo trabajo de Tizoc Aguilar Durán, que no supo resguardar el inmueble, pese a que tenían ahí a todos los secretarios, ahí lo generó. Y ahora, ¿por qué digo que el tema político fue realmente quien falló en todo este tema? Porque hay heridos de guerra. Y los heridos de guerra no están del lado del sindicato, aun cuando la base ya no toma bien a sus dirigentes, sino los heridos de guerra es que ya no están de acuerdo ya no son amigues el consejero jurídico y el secretario de Hacienda, ¿eh? Sí, y eso que se vestían igual, acuérdense, del mismo color, se ponían de acuerdo para los miércoles ir de kaki, ¿no? Y ahora ya parece que ya no se llevan de la mejor manera, ¿no? Sí, ¿no? Ya ahí fue el verdadero rompimiento que se da, y es a partir de esta reforma. Se van a contentar otra vez, no decimos que estén peleados de odio, de muerte, ¿no? Como otros funcionarios de primer nivel de ese gabinete están peleados de muerte. Pero también lo que le terminó por fallar a la secretaria... Ya si quieren meter a Kurt Honor a negociar, ¿eh? O sea, ya quieren romper de plano con todo, metan a Kurt Honor. No, eso ya sería meter como a un defensa tipo Wiki, ¿no? Sí. Que te va a arreglar, eso va a ser... Ya lo arregló, No, eso es meter a Pepe. Meter a Pepe, ¿no? O sea, a romperlo todo. No pudieron los creativos, porque no pudo el tema político, y ahí las consecuencias. Y ojo, porque hasta ya salió manchado el despacho de Jaime Guerra desde la Ciudad de México, que estaba haciendo la operación en lo financiero con la Secretaría de Hacienda. Entonces, todo esto se pudo saber, y todo esto fue un desgarriate gracias al pésimo manejo político, al grado que ahora tendrá que sufrir consecuencias económicas. ¿Y a quién le correspondía lo político? Porque lo financiero, ya te dije, Marco Moreno. Ahí. Lo jurídico, a Pon. Eso se hizo. ¿Sí? Eso se está haciendo. Sí. Lo político, ¿a quién le correspondía? Alfredo Álvarez. Sale Netza, saca las papas del fuego. ¿Sí? Hay que reconocerlo también. Sí. Pero esto era un tema político. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.